Buenos días, América. Hoy es mayo 9 de 1980 y les traemos las más nuevas noticias. Primero vamos con Jesús a hablar acerca de Reagan y la economía. Rigonomía. El término rigonomía es una contracción de las palabras Reagan y economía, que se usan para describir la política económica del gobierno de los Estados Unidos presidido por Ronald Reagan durante la mayor parte de la década de los 80. Los cuatro pilares de esta política fueron reducir el crecimiento del gasto público, reducir los tipos marginales de los impuestos, reducir la regulación de la actividad económica y reducir la inflación. Ahora los dejo con Mariana. Muchas gracias por el reporte, Jesús. Ahora vamos con noticias de Estados Unidos. Explosión de la nave El Retador. Y hoy, en enero 28 de 1986, a las 11:39, ha explotado la nave El Retador, luego de 73 segundos al aire, matando a 10 miembros de la tripulación, de los cuales 5 eran de la NASA y los otros 5 eran especialistas en aviación. La nave se desintegró sobre el Océano Atlántico en la costa Canaveral de Florida. Esta tragedia fue causada en defectos en la nave, los cuales fueron causados por anillos del propulsor que no estaban adecuados para volar en ciertas temperaturas como lo estaban haciendo. Desde la cabina de tripulación se pudieron recuperar algunos fragmentos del fondo del océano y algunos expertos alegan que las personas de la tripulación pudieron haber sobrevivido, pero el impacto con el océano los mató. Muchas gracias. A otro plano, ahora vamos con Candy, que tiene muy buena información acerca de la moda que está causando furor ahorita. Y seguimos con más noticias. Moda de los 80. No hubo nada antes de los 80 que haya precedido a la moda de estos años. Y de muchas maneras, ningún estilo o moda antes o después de esta década se le asemeja. Fue una década de colores brillantes, prendas ceñidas o holgadas, cabello largo y accesorios llamativos. Las mujeres de los 80 amaban los colores brillantes y llamativos, así que sí debes añadir mucho color a tu vestimenta, sin importar las prendas que lleves. Por ejemplo, blusas o chaquetas que tengan hombreras gruesas, usar minifaldas y usar zapatillas de plástico. Para los hombres es típico usar un suéter o camiseta con diseños atrevidos. También usar una chaqueta de la marca Members Only. Esa era una de las típicas ropas que usaban las personas en las modas 80. Y ahora con más noticias seguimos con Nick. Adelante. Gracias por la noticia, Candy. Desde el estudio ahora nos dirigiremos con Nick, que nos va a hablar acerca de música, el entretenimiento y los problemas sociales de esta era. El entretenimiento de la música ha cambiado durante este tiempo. Vuelve más rock que música clásica. Algunas bandas incluyen Van Halen, Guns N' Roses y Def Leppard. Mayoría de estas bandas tuvieron fiestas con drogas, sexo y alcohol. Las fiestas fueron tan locas que la policía vino y llevaron a las personas que tenían drogas o causan problemas. Mayoría de las personas dijeron el ambiente de la fiesta fue muy bueno, pero tocaron algo. La música vuelve muy popular que los grupos tenían los tours alrededor del mundo en países diferentes. Las empresas hicieron tesoros. Hay una preocupación sobre las fiestas porque la cantidad de drogas usan por los jóvenes. La cantidad de alcohol consumo ha duplicado en estos años. Las drogas como cocaína y marihuana causan problemas de salud. Por ejemplo, puedes tener problemas para respirar y mantener células del cerebro. Los problemas con la educación son porque los maestros no enseñan a los niños correctos, entonces se afecta sus vidas. Gracias, vamos a Mariani. Por Nick. Ahora vamos con Candy, que nos va a hablar acerca de el Irán-Contra
Gracias. Vamos contigo, Candy. Gracias, Mariani. Y como dijiste, hoy hablaré sobre Irán-Contra. El escándalo Irán-Contra, también conocido como Irán-Gante, es un acontecimiento político ocurrido en 1985 y 1986 en el gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración del presidente Ronald Reagan. Vendió armas al gobierno iraní cuando se encontraba inmerso en la guerra Irán-Irak y financió el movimiento conocido como Contranicaragüense. Ambas operaciones, la venta de armas y la financiación de la compra, estaban prohibidas por el Senado estadounidense. Ok, ahora nos dirigiremos en breve con Jesús, quien nos va a hablar acerca del muro de Berlín y su caída. Fue un muro de seguridad que formó parte de la frontera interalemana desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989. Separó la zona de la ciudad berlinesa, encuadrada en el espacio económico de la República Federal de Alemania, el símbolo más conocido de la Guerra Fría y de la división de Alemania. El 9 de noviembre de 1989 sucedió lo indispensable. En Alemania, el muro de Berlín fue derrumbado. Ahora, para continuar con las noticias, los dejo con María. Gracias, Jesús, por tu muy buena información. Moviéndonos a otro plano de noticias internacionales, los intentos iniciados por el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikolai Gorbachev, han llevado a la nación a otro curso. Su programa llamado Perestroika o Reconstructor y su programa llamado Glasnost o Apertura han introducido cambios en la plataforma económica y logrado poner un fin a la guerra que en estos 5 años ha estado, gracias a la liberación de países del este de Europa y sus gobiernos comunistas. La rivalidad entre Estados Unidos y los soviéticos ha llegado a un fin, incluyendo a sus determinados aliados, de cual esta rivalidad ha venido en los pasados 50 años. Las acciones de Gorbachev llevaron a la liberación de 15 repúblicas individuales, que lo único que tenían en común era un régimen comunista. Bueno, eso fue todo por hoy y manténganse en contacto para más noticias. Gracias.